En el mundo de la ciencia, el estudio de la fisiología del crecimiento es algo complejo debido a la lentitud de este proceso. Un solo estudio puede durar de 10 a 20 años, por lo cual no cualquier científico se arriesga a realizar un estudio como este. Hoy en Medendipia hablaremos acerca de la hormona del crecimiento. Comencemos hablando sobre la regulación de esta hormona. Una de las más importantes es la somatoliberina o GHRH, las cuales son las siglas en inglés para hormona liberadora de la hormona del crecimiento. La hormona antagonista a este regulador es la somatostatina o GHIH, la cual va a inhibir la liberación de la hormona del crecimiento y por eso se la llama, por sus siglas en inglés, hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Estoy seguro que habrás escuchado de esta hormona si estudiaste páncreas, ya que las células delta de los islotes pancreáticos van a secretar esta hormona, pero no es la única, ya que también el hipotálamo y ciertas células endocrinas especializadas que se encuentran en el tubo digestivo van a secretar esta hormona. Otra hormona que se encuentra en el tubo digestivo es la grelina, cuyo descubrimiento es relativamente reciente. Esta hormona tiene una función orexigénica, es decir, estimula el apetito. La cuestión es que se sospecha que tiene un papel importante en la liberación de la hormona del crecimiento postpandrial, es decir, después de las comidas. Tenemos también al IGF-1. Este es el factor de crecimiento similar a la insulina. Se han realizado estudios donde se aplica hormona del crecimiento en tejidos aislados y el tejido no crece, pero luego si se administra hormona del crecimiento en un animal, sí tiene efecto la hormona. Con el tiempo se ha venido puliendo la teoría de que la hormona del crecimiento va a necesitar un mediador. Y bueno, van a haber varios, sin embargo, el más importante es el IGF-1 para la vida después del nacimiento. En la vida intrauterina, si bien es cierto, también existen muchos mediadores y responsables del crecimiento, va a tener especial importancia la IGF-2. Guyton nos dice que la hormona del crecimiento va a tener un efecto directo sobre todos o casi todos los tejidos del organismo. Esto se debe a que, a diferencia de las otras hormonas, la hormona del crecimiento no va a actuar directamente sobre una glándula y estimular su secreción, sino que va a actuar en el tejido y provocar su crecimiento. Pero cuando yo hablo de crecimiento, estoy hablando también de que las células se van a reproducir y además van a diferenciarse, es decir, van a convertirse en el tejido maduro. Para ejercer todos estos efectos, la hormona del crecimiento tiene que ajustar su entorno para que sea apto y así poder funcionar. Con entorno me refiero al metabolismo. Entonces la hormona del crecimiento va a utilizar ácidos grasos, es decir, va a aumentar la cantidad de ácidos grasos libres en sangre. Vamos a utilizar las reservas de grasa que tenemos. Y como estamos utilizando grasa, no vamos a utilizar los carbohidratos. Esto implica que la hormona del crecimiento impide la función de la insulina. Por esto mismo, la hormona del crecimiento es considerada como una hormona que tiene efectos diabetógenos. Una desventaja que también tiene la hormona del crecimiento es que cuando se utiliza demasiado los ácidos grasos para la energía, se producen también cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos provocan un estado de acidosis en el cuerpo, van a provocar una cetosis. Algo que es evidente es que la hormona del crecimiento va a necesitar aumentar la síntesis proteica y esto ocurre en casi todas las células. Recuerden que las proteínas son como los ladrillos para el organismo. Entonces, esto es lo que la hormona del crecimiento va a utilizar para el crecimiento. Y va a provocar dos cosas. No solamente que se creen más proteínas, sino va a evitar que las proteínas que ya estén creadas se degraden. Por eso es considerado un potente ahorrador de proteínas. El órgano donde más se evidencia el efecto de la hormona del crecimiento es en los huesos. Resulta que, y esto puede aprenderse en histología o en embriología, los huesos, en el caso de los huesos largos, van a tener una placa epifisaria o el cartílago de crecimiento. Como el nombre mismo lo dice, este va a ser un cartílago que va a estar sujeto, va a estar expuesto a los efectos de la hormona del crecimiento, la cual va a provocar que el cartílago
se reproduzca y poco a poco se vaya diferenciando y se vaya convirtiendo en hueso. Con el paso del tiempo, esta placa epifisaria va a irse desapareciendo hasta que el hueso está consolidado. Ya no hay placa de crecimiento. La hormona del crecimiento no solamente afecta al cartílago, sino también afecta al hueso propiamente dicho, específicamente a los osteoblastos y a los osteoclastos. Recordemos que los osteoblastos van a ser quienes construyan hueso, mientras que los osteoclastos van a destruirlo. Es necesario un equilibrio entre estos dos. Cuando ya se llega a la etapa adulta y no hay placa de crecimiento, el hueso va a seguir teniendo esta actividad de los osteoblastos y de los osteoclastos. Si llega a haber, por ejemplo, un exceso de hormona del crecimiento, los osteoblastos van a tener una mayor actividad que los osteoclastos y esto va a provocar un aumento del grosor del hueso. En las investigaciones acerca de esta hormona se ha logrado registrar las concentraciones plasmáticas de la hormona del crecimiento y se ha evidenciado que no es continuo, sino que ésta se secreta de manera pulsátil, va a variar y van a haber ciertos factores que estimulen una mayor concentración de hormona del crecimiento. Estos son el ejercicio agotador y el sueño, específicamente las 2 primeras horas de sueño profundo. Hablemos ahora acerca de este mediador tan importante de la hormona del crecimiento, el factor de crecimiento parecido a la insulina, IGF-1. El hecho de que se parezca a la insulina implica que sus receptores también se parecen. A veces sucede que la insulina se acopla al receptor del IGF-1 y actúa como si fuese el suyo. Por lo tanto, permite la entrada de la glucosa a la célula y así disminuye la glicemia, contrariamente al efecto de la hormona del crecimiento, la cual inhibe la acción de la insulina. Entonces, podríamos decir que la IGF-1 aplaca un tanto ese efecto diabetógeno que tiene la hormona del crecimiento, pero no es tan efectivo ya que la insulina solo tiene un 50% de afinidad por este otro receptor, a diferencia de a su receptor propio, en el cual ya tiene su 100%. Tenemos aquí un personaje un tanto conocido, el cual convive con el enanismo de Laron. Este enanismo va a consistir en que su cuerpo secreta adecuadamente hormona del crecimiento, pero por no tener IGF-1, ya esos efectos no van a actuar adecuadamente, evidenciando así la importancia de que la codificación de esta proteína se encuentre adecuada, porque si no, por mucha hormona del crecimiento que tengamos, no va a funcionar. Otro argumento a favor de que el IGF-1 es uno de los principales mediadores de la hormona del crecimiento es que sus picos, sus elevaciones en concentraciones plasmáticas coinciden con aquellas etapas en las que el ser humano crece en mayor medida. Es decir, si ves que, por ejemplo, un niño está teniendo un crecimiento acelerado y vemos en su plasma qué tanta IGF-1 tiene, va a estar bastante elevada. Con este gráfico vamos a analizar un dato muy importante relacionado a la hormona del crecimiento, y es que para que funcione de manera correcta, el organismo necesita un buen estado nutricional, además de una buena actividad de la insulina, ya que esto está relacionado con que el organismo pueda suministrar la energía que la hormona necesita para producir el crecimiento. Tenemos aquí un gráfico de un estudio que se realizó a un grupo de pacientes con kwashiorkor, un estado de déficit energético debido a una mala dieta. Puede evidenciarse que los pacientes con un déficit energético van a tener una concentración elevada de hormona del crecimiento. Esto no significa que estar en una deficiencia energética implique crecer más, porque si bien es cierto, hay mucha hormona del crecimiento, no hay mediadores, por lo tanto, ese efecto no va a ser ejercido. El de crecimiento al menos no. ¿Cuál es el que se busca tener elevando la hormona del crecimiento en esta deficiencia? El estado de ahorro de energía. Es decir, esta hormona va a ser una de los responsables de que se utilice las reservas de energía, es decir, se empleen las grasas, ya que no estamos recibiendo una fuente de energía exógena. Entonces, se realizó un tratamiento con hidratos de carbono y a pesar de que ya estamos suministrando energía,
la hormona del crecimiento seguía elevada. ¿A qué se debe esto? A que se necesita otro parámetro y es una fuente adecuada de proteínas. Es cierto, estamos suministrando hidratos de carbono, pero no hay ladrillos para que la hormona del crecimiento trabaje. Por lo tanto, una vez que ya se suministran estos ladrillos, refiriéndome a las proteínas, ya la hormona del crecimiento comienza a trabajar y poco a poco comienza a agotarse y por lo tanto su concentración plasmática va a disminuir. Ahorita sí vamos a utilizar la hormona para el crecimiento, no para aplacar una deficiencia de energía. Otras hormonas que influyen en el crecimiento son la insulina, de la cual ya hablamos. Se necesita que tenga una buena actividad para que la hormona del crecimiento trabaje adecuadamente. Las hormonas tiroideas, las cuales también están relacionadas con el metabolismo de la energía. Y los glucocorticoides. Si por ejemplo tenemos a un niño asmático que se está tratando con esto, con glucocorticoides, su talla va a ser un tanto baja para su edad, ya que estos glucocorticoides inhiben la hormona del crecimiento. Y tenemos a los esteroides sexuales. Esto es algo curioso, ya que estas hormonas aceleran el crecimiento y el desarrollo, pero asimismo tienen un efecto un tanto adverso y es que provocan una maduración temprana. Si por ejemplo provocan que el hueso crezca demasiado rápido y se desarrolle demasiado rápido, la placa epifisaria asimismo también se consolida de manera precoz. Entonces, si bien es cierto, hay un crecimiento acelerado, va a detenerse a una corta edad. Para finalizar, tenemos algunas anomalías en la secreción de la hormona del crecimiento, comenzando por el panhipopituitarismo. Esto se da cuando se ven reducidas las secreciones de la hipófisis. ¿Qué sucede? Hay una alteración en el metabolismo energético, además de una afectación en el desarrollo de los órganos sexuales. Un panhipopituitarismo puede llevar a un enanismo. Esta puede ser una etiología. Sin embargo, a veces sucede que simplemente una hormona está reducida, la hormona del crecimiento. Cuando sucede esto, el paciente con enanismo sí va a tener sus órganos sexuales desarrollados. Tenemos dos enfermedades muy similares, el gigantismo y la acromegalia, ambas producidas por una secreción excesiva de hormona del crecimiento. En el caso del gigantismo, esta aparece antes de la pubertad. El 10% de estos pacientes pueden desarrollar diabetes debido a la resistencia a la insulina, además de que los islotes pancreáticos van a estar afectados. La acromegalia, en cambio, sucede después de la pubertad. A esta edad ya muchos huesos están consolidados, me refiero a que las placas epifisarias ya se han osificado. Entonces, el crecimiento del hueso no se da longitudinalmente, sino transversalmente. Una etiología común a ambas enfermedades es un tumor en la hipófisis, el cual debe ser extirpado, porque tarde o temprano la hipófisis va a degenerarse, provocando así un panhipopituitarismo. Hasta aquí el video, esto es lo más concreto acerca de la hormona del crecimiento. Muchas gracias.